¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció cada 11 de febrero. Mujeres destacadas que han aportado sus conocimientos a la humanidad. Para comenzar, le hablaremos sobre la participación de las mujeres en la ciencia con la científica y física mexicana Antígona Segura Peralta. Por otra parte, Laura Natalia Serkovic, doctora en física, nos hablará de su experiencia en la ciencia y de las mujeres científicas. Y en el ámbito mundial, Rosy Pérez, asesora de la Secretaría Técnica del COPRED, nos dará un panorama de las aportaciones de la mujer en la ciencia. Para conducir las charlas de esta tarde recibimos con mucho gusto en el foro a una experta y conocedora de temas de igualdad. Bienvenida Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, ¿y ustedes? Qué día tan importante. Sí, por supuesto, me parece que es un día importantísimo visibilizar el papel de las mujeres y de las niñas en las ciencias. Son temas que se suelen asociar con hombres, son temas de hombres. Sí, así es. Normalmente sí. Y es absurdo. No, quizá seguramente hay más mujeres científicas que hombres, ¿no? Pues, no lo sabemos, pues pero en realidad es complicado decir números, pero yo creo que lo importante es visibilizar que tanto mujeres como hombres somos aptos y aptas para poder emprender la carrera que nos gusta, la carrera que nos apasione y que no hay carreras especiales, digamos, por sexo, por género, y que justo pues es uno de los objetivos de este día, ¿no? Visibilizar que tanto niñas como mujeres podemos con las matemáticas, podemos con las químicas, podemos con las físicas y que podemos ser astrofísicas, astrobiólogas, doctoras en física y hacer cosas maravillosas también. Claro, ingenieras, matemáticas, en fin, ¿no? Hay que quitarnos, ¿no? Este prejuicio, es uno más de los estereotipos, ¿no? Así es. Las niñas tienen que hacer este tipo de trabajos o tienen que elegir este tipo de profesiones u oficios y los niños no. Así es. Inclusive existen estudios que demuestran que las niñas a partir de los 6 o 7 años empiezan a tener este miedo ante las ciencias duras en las escuelas por los estereotipos que se están reproduciendo y nos están diciendo que nosotras no somos aptas para este tipo de tareas y que somos mejores para roles sociales, maternales, ¿no? Cuestiones más emotivas, pero pues la idea justamente de este día es visibilizar que no es así, que hay mujeres que tienen todo el potencial para hacer ciencia dura y que hay hombres que tienen todo el potencial también para hacer ciencias sociales, para hacer cosas sentimentales, por llamarlas de alguna manera. Del otro lado, ¿no? Claro, entonces, también son muy buenos y quizá nosotros seamos mucho mejores en la ciencia y en las matemáticas, sin duda, ¿eh? Claro, por supuesto. Y enseñarles a las niñas, además, que hay roles, digo, hay modelos, ¿no? Que era lo que platicábamos hace un momento, antes de iniciar el programa con las invitadas de hoy, que es muy importante que las niñas tengan modelos hacia dónde voltear a ver y decir, wow, yo quiero ser como ella cuando sea grande, ¿no? Sí. Porque justo a veces vemos cómo hay muchos hombres ocupando espacios y dices, bueno, pues a lo mejor esa no es una profesión, una carrera, un oficio para mí y en ese sentido me parece que por eso es muy importante traer a estas invitadas. Para llevar a las niñas a esta rama de la ciencia? Bueno, entre uno de los proyectos que tenemos este año, que todavía estamos cocinando, por llamarlo de alguna manera, es los viernes de la niñez, en donde queremos aprovechar este último viernes de mes en el que los niños no tienen clases en las escuelas y invitarles a este tipo de cuestiones para hablarles de derechos, hablarles de inclusión, hablarles de igualdad y no discriminación y por supuesto en el tema de la inclusión de las niñas y de las adolescentes en este tipo de tareas, de profesiones y de intereses, ¿no? Porque también se trata mucho de intereses y de que los niños y las niñas sepan qué derechos tienen, ¿no? Exacto. Yo quisiera recomendar un libro, no sé si lo conocen, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Sí, maravilloso. Es una maravilla, lo publicó Planeta, lo hizo la italiana Francesca Cavalli, y es justo lo que decías de los modelos. Sí. Hay científicas, hay astronautas, hay piratas, y todas son mujeres que han hecho cosas importantes en la historia. Entonces creo que es interesante, digo, como una sugerencia, por si alguien que nos está viendo se le antoja. Por supuesto, de hecho hay dos ediciones ya salió la segunda.
Y es una maravilla. Justo también estábamos hablando de esos libros ahorita, porque la verdad es que a las niñas les emociona un montón ver esos modelos, ¿no? Que dicen, oye, bueno, yo puedo ser futbolista, también puedo ser astrofísica, también puedo ser química, también puedo ser médica, también puedo ser astronauta, también puedo ser pintora, puedo ser bombero, todo, ¿no? Piloto de carrera, de carrera, taxista. Bueno, y aunque hemos estado diciendo desde el principio de este programa que siempre que hablamos de ciencia recordamos a los hombres, pero aquí le vamos a presentar nombres de mujeres que también estuvieron dentro de la ciencia. Son 12 mujeres que transformaron la ciencia. Vamos a verlo y a su término lo comentamos. El 11 de febrero, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres. Esto se debe en parte a que a lo largo de la historia, las oportunidades de educación han estado obstruidas para las niñas y las mujeres, pero también a que, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les suele dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia. Hoy hemos invitado a Karen del canal La Ciencia Detrás de, para hablar de 12 mujeres que han hecho progresar a la ciencia. Hola Javier, para empezar hablaremos de número 1, Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Además, inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos y mejoró el astrolabio, un instrumento para calcular la posición de las estrellas. Además, fue maestra. En el año 415, cuando el cristianismo empezaba a cobrar fuerza, fue asesinada por fanáticos religiosos. 2. Ada Lovelace. A principios del siglo XIX, Charles Babbage había diseñado la primer computadora llamada máquina analítica. Aunque nunca la construyó, llamó la atención de la brillante matemática Ada Lovelace, quien colaboró con él y llegó a escribir el primer programa de cómputo. Lovelace también vislumbró el futuro. Se dio cuenta de que las descendientes de la máquina analítica podrían usarse no solo para hacer operaciones aritméticas, sino para las tareas más diversas como componer música. Número 3. Marie Curie. A finales del siglo XIX, Becquerel y Röntgen habían descubierto que ciertos minerales, como el uranio, podían emitir misteriosos rayos sin necesidad de fuente de energía. Una joven polaca decidió investigar el misterio. Así, Marie Curie descubrió que la energía no provenía de la interacción de las moléculas, sino de los átomos mismos. Llamó a este fenómeno radioactividad y dio la pista de que, entonces, los átomos no son indivisibles. También descubrió nuevos elementos, el radio y el polonio. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel distintos, el de física y el de química. 4. Emmy Noether. La teoría de la relatividad general parecía violar la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, Emmy Noether creó el teorema de Noether, que resolvía el dilema no solo para la relatividad, sino para cualquier sistema con simetrías. Además, hizo importantes aportes al álgebra con la teoría de anillos y teoría de campos. Einstein, Alexandrov y Dieudonné la describieron como la mujer más importante en el campo de las matemáticas. Número 5. Maria Telx. Nacida en Hungría, trabajó en Estados Unidos, principalmente en el campo del almacenamiento de energía solar. Fue una prolífica inventora. Entre sus diseños se encontraba un aparato solar para eliminar la sal del agua de mar y volverla potable, y el primer sistema de calentadores solares en 1947. Se hizo famosa como la Reina del Sol. Oh, imagínate qué mujeres, y no todas conocidas, creo que de ahí sí, no, dos, creo que solo Marie Curie, como que a todos nos suena, bueno, Hipatia de Alejandría tal vez también, sí, pero las otras no tanto. Mira, la primera computadora. Wow. Sí, Ada Lovelace. Que tienes un cuento, dices, ¿no? Que tú decías que tienes un cuento. Tenemos un cuento en casa sobre la historia de Ada Lovelace, que justo en su familia le decían que se dedicara a otro tipo de cosas,
que eran más femeninas, y ella pues insiste con este código que desarrolla y a partir del cual hoy por hoy pues están basadas las computadoras, el lenguaje de las computadoras. Entonces es una cosa no sabíamos verdaderamente impresionante cómo bueno, pues muchas mujeres desafiaron, digamos, los roles que les eran impuestos en aquellas épocas y que nos dieron muchos avances científicos y aportaciones tanto a la filosofía como a las ciencias. Y qué padre que desde niñas efectivamente puedan recibir la información de tú también puedes hacerlo. Si a ti te interesa, si quieres y se te antoja, tienes toda la capacidad para hacerlo y todas las oportunidades a tu alcance, ¿no? Yo creo que en esa época, al final de cuentas, ellas hacían lo que querían, ¿no? Sí. No había tanto freno como la sociedad del siglo pasado, la mitad del siglo pasado, ¿no? Pues yo creo que más bien tiene que ver un poco con privilegios determinados que tenían algunas mujeres, ¿no? Yo creo que a lo mejor no cualquiera podría haber accedido a la educación. ¿no? De acuerdo. Y mucho menos a la educación superior. Pues vamos a ver otro video. En este ámbito de las mujeres destacadas, vamos a ver quién fue la primera médica de la que se tiene conocimiento. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Soy Karen. A lo largo de la historia ha habido muchísimas mujeres que han realizado contribuciones enormes a la ciencia, pero por alguna extraña razón la mayoría de ellas pasa desapercibida. Es por ello que esta nueva sección del canal estará dedicada a aquellas mujeres que han hecho historia en la ciencia. Y qué mejor comienzo que hablar sobre la primera mujer que es mencionada en la historia de la ciencia. ¿Quién será? Averiguémoslo. Debemos remontarnos al antiguo Egipto, en donde no era tan común que aparecieran mujeres que se dedicaran a la medicina, pues eran principalmente los hombres los que dominaban este campo. A pesar de ello, desde el año 3000 a.C. ya existían en Egipto escuelas para mujeres, en donde se estudiaba principalmente ginecología. Estas escuelas estaban situadas en las ciudades de Sais y Heliópolis, pero es en el año 2700 a.C. donde aparece la mujer que estamos buscando, Merit Ptah. Ella fue la primera médica que se menciona en la historia de la medicina, e incluso algunos historiadores la consideran como la primera mujer en ser mencionada en la historia de la ciencia. Su nombre, Merit Ptah, significa amada de Ptah, y está relacionado con el dios Ptah, al que los egipcios le atribuían poderes curativos, incluso la llamaban el señor de la magia. Lamentablemente no se sabe mucho sobre ella, pues se desconoce su fecha de nacimiento, quiénes fueron sus pacientes, si publicó alguna obra o cómo fueron sus tratamientos. Lo que sí se sabe es que era considerada la médico jefe. Este dato se conoce gracias a una inscripción que fue hallada en donde su hijo, que era sumo sacerdote, la describe de esta manera. Merit Ptah, como médica jefe, debió de haber asistido al faraón, pero no se sabe exactamente a qué faraón, pues los registros que corresponden a la dinastía 2 de los faraones se encuentran pobremente conservados. La imagen de Merit Ptah puede verse en una de las tumbas de la necrópolis, muy cerca de la pirámide escalonada de Saqqara. Además, en su honor, la Unión Astronómica Internacional bautizó a un cráter de impacto en Venus con su nombre. Gracias a Merit Ptah, sabemos que en el antiguo Egipto era posible para una mujer desempeñar papeles médicos de alto estatus. Las barreras como son el tiempo, la interpretación y la falta de información hacen difícil reconstruir el día a día de Merit Ptah. Pero a pesar de esto, es claro que las mujeres médicas eran una parte importante y respetada de la sociedad. Qué maravilla, ¿no? Qué padres historias, ¿no? Sí, muy inspiradoras. Por supuesto, pues esto es sobre todo eso, inspiradoras. Sí. Muy importante, y además saber que esto no es algo nuevo, ¿no? Que las mujeres estén dedicadas primordialmente a la ciencia, sino que desde 2700 antes de Cristo. Imagínate, sí, por eso te digo, antes, al final de cuentas, lo hacían, ¿no? Así es, así es, así es. Pues hay que seguir rompiendo estereotipos, quitarnos estas etiquetas, ¿no? Las mujeres no pueden ser taxistas, ¿no? Se ha demostrado que las mujeres pueden hacer lo que quieran, las opciones que tengan. Es una cuestión de, exacto, no encasillar, ¿no? A grandes mujeres para platicar sobre así es, tenemos dos invitadas científicas
muy importantes con las que vamos a conversar ahorita. Y creo que es importante decir que el video que veíamos hace un momento es 12 mujeres que transformaron la ciencia, lo pueden encontrar en YouTube, ahí se puede ver este video para poder tener la información completa de las 12 mujeres. Aquí dimos apenas una introducción, un pequeño fragmento, pero es importante que estemos siempre, pues que tengamos estos datos justo para poderles dar a las niñas todos estos modelos o estos roles a observar y a seguir para que vean que no es imposible, ¿no? Y que no hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres. Claro. ¿Qué les parece si vamos a un corte y ya iniciamos toda esta ronda de grandes mujeres que tenemos aquí invitadas de Cooperativa? ¿Les parece? Pues vamos.